Bien, este es nuestro video número 42, entonces vamos a continuar con el tema del Estado, el Estado en la economía, y en este video vamos a hacer un resumen, un análisis del capítulo 5 de Castro y Lessa, que tiene, les recomiendo especialmente que lo lea, tiene algunas cuestiones interesantes como para ir entrando en el tema del Estado. Después vamos a ir completando con los otros textos. La primera aclaración es que Castro y Lessa no habla de Estado, sino que habla del sector público. Y esto es importante de resaltar porque esta diferencia entre Estado y sector público puede interpretarse de dos maneras. Una forma es que la expresión sector público sea una expresión más amplia, porque es una expresión más amplia que meramente el Estado, porque podría incluir una serie de instituciones y organizaciones que no son públicas, no son estatales, pero sí tampoco son privadas. Tomemos algunos ejemplos. Los sindicatos, las obras sociales, son entidades privadas, pero tienen un objetivo, una persecución del lucro que va más allá del lucro individual de los propietarios. Esta es una forma, todo esto lo vamos a seguir explicando. Esta podría ser una diferenciación entre el sector público y estrictamente el Estado. La otra es la diferencia que establece Castro y Lessa en cuanto a la diferencia entre el sector público y Estado, que él habla, la expresa al final y incluye algunas actividades económicas que están dentro del Estado. Y nos vamos a ir aproximando a esa otra interpretación en este video. Bueno, partamos de lo que hablábamos en el video anterior, lo que explicaba el economista John Weeks respecto de las limitaciones y de las falencias y de los problemas que surge interpretar el funcionamiento de la economía como estrictamente funcionamiento únicamente de los mercados. Imagínense ustedes que en nuestro modelo de flujo circular, versión original, sin gobierno, establece un sistema económico, un modelo de economía de mercado pura, donde las mercancías se intercambian entre familias y que a su vez son propietarias de factores perceptores de ingresos, y no existe este estado tan puro de la economía del mercado. En realidad es difícil de encontrar en la realidad, y tiene los problemas que mencionamos en el video anterior. Entonces, es interesante la postura de Castro y Lessa porque precisamente en este capítulo busca mostrar la importancia de las funciones económicas del Estado. Es decir, no referencia al Estado como en su faz jurídica, política, cultural, ¿no? El Estado en sus múltiples dimensiones, sino estrictamente en lo que se refiere a su dimensión económica. Y de hecho, menciona como demostración de la importancia que tienen esta enorme cantidad de funciones que cumple el Estado, menciona servicios de seguridad, la defensa de una nación, los derechos de propiedad, por ejemplo, todo lo que ustedes van a ver
a lo largo de toda la carrera, hasta que sean abogados, precisamente está apoyado en la idea de que la base jurídica es constituye, si bien no la única, una forma significativa, importantísima del ordenamiento social. Por ende, como conversábamos en el otro video, de no existir el Estado en su faceta normativa, las leyes, la Constitución, las ordenanzas, no tendría de dónde asirse la propiedad privada, y sin propiedad privada el modelo de flujo circular es imposible. Otra cuestión que también está vinculada con la discusión sobre el Estado es la visualización del Estado como mecanismo directamente vinculado con esto, la concepción del Estado como mecanismo ordenador de las actividades económicas. En muchos textos se presentan dos alternativas, y recordemos, nuestro modelo de la frontera de producción nos puede servir en esta instancia para entender este planteo. ¿Recuerdan ustedes? En la frontera de posibilidades de producción tenemos una infinita cantidad de alternativas, aún suponiendo que nos limitemos a dos productos, sobre cómo asignar una cantidad infinita de alternativas a las cuales se podrían asignar los recursos de la sociedad. El modelo de la frontera de producción se explica que, bueno, cuáles son los criterios que plantea para que esta asignación sea eficiente, y el criterio es plena utilización de los recursos con la tecnología imperante. Sin embargo, diseñadas estas alternativas, como tenemos la curva de la frontera, la pregunta que surge es, bueno, pero ¿en cuál punto de la frontera se sitúa la economía? De todos los puntos de la frontera de producción. La podemos dibujar, la podemos plantear, pero queda pendiente esta pregunta de decir, bueno, nos inclinamos más, supongamos que tenemos alimentos, tengamos agro e industria, productos agrícolas, productos industriales. ¿A qué se orienta la economía? Más hacia los bienes agrícolas, más hacia los bienes industriales. Entonces, ahí aparece esta pregunta de decir, bueno, pero ¿quién decide eso? Obviamente, si conectamos este modelo de frontera de producción, lo conectamos con nuestro modelo de flujo circular, la respuesta es que son los mercados los que van a posibilitar responder y encontrar la combinación, el punto sobre el cual, de la frontera de producción, sobre el cual se va a ubicar la economía. Ahora, esto significa la atomización de las decisiones, es decir, el mecanismo del mercado es un sistema dentro del cual las decisiones se toman individualmente, todos y cada uno de los individuos que participan, ya sea en su rol de consumidor o en su rol en su participación en el proceso productivo, esta participación es en carácter individual, considerando su situación, sus objetivos. Lo vamos a ir explicando. Pero la idea que queremos señalar en esta oportunidad es que no hay un mecanismo coordinador. El mecanismo coordinador es el mercado. Entonces, la pregunta que surge es, ¿en qué medida el Estado puede ser, el mercado puede ser o puede funcionar, funciona cómo, de qué manera como mecanismo coordinador? Y si es así, ¿garantiza el Estado, el mercado, garantiza la ubicación en un punto sobre la frontera de producción? Bueno,
ahí podemos hacer a colación nuestro otro modelo de multiplicador keynesiano, donde la respuesta es en el corto plazo probablemente no, porque las decisiones de inversión están motivadas por digamos, explicadas por una serie de decisiones empresariales que no garantiza que los mercados puedan ubicar a la economía en un punto sobre la frontera. Entonces, repasemos nuevamente el razonamiento. Traten ustedes de vincular estos tres modelos que hemos visto en el curso. El modelo de la frontera de producción, el modelo de flujo circular y el multiplicador keynesiano. El modelo de la frontera de producción nos permite identificar una cantidad de alternativas posibles en función de los recursos disponibles. El modelo de flujo circular nos permite identificar los mecanismos mediante los cuales las empresas y las economías domésticas asignan los recursos para que se ubiquen en un punto sobre la frontera. Pero el modelo del multiplicador Keynes nos dice que si los mercados operan de manera tal que existe la posibilidad de que en el corto plazo la economía se sitúe en un punto por debajo de la frontera. ¿Por qué hago toda esta explicación? Porque esto nos daría pie para pensar al Estado también, que de hecho es, en gran medida es el pensamiento keynesiano, pensar al Estado también como complemento o reemplazante de los mercados. Entonces ahí aparece la idea de mercado versus plan. Mercado versus Estado planificador. El texto de Castro y Leza, digamos, dejemos planteado esto, estas dos, en esta hilación que hicimos, fuimos de la frontera de producción, modelo flujo circular keynesiano, entonces ahí aparece otra manera de introducir al Estado para explicar su funcionamiento en la economía. El capítulo de Castro y Leza está escrito hace bastantes décadas y parte de una idea de Estado importante dentro del sistema económico, en todos los sentidos que hemos estado conversando hasta el momento. El Estado jugando un papel importante, tanto como planificador como en su rol de productor, que vamos a ir viendo. Sin embargo, este análisis de Castro y Leza se corresponde con un periodo particular de la historia del capitalismo, que fue el periodo de 1945 a 1975, el periodo de posguerra, donde el capitalismo, esto lo hemos conversado y lo vamos a seguir puliendo, se caracterizó precisamente por ser un capitalismo de economías mixtas, donde el Estado jugaba papeles muy importantes. Ahora, desde esto en la posguerra. Ahora, estamos viviendo un periodo totalmente distinto. A partir de la década del 70, ya hace 50 años, este orden internacional se fue cambiando, los estados fueron perdiendo poder económico. Los estados fueron perdiendo poder económico y poder político. El esquema de pensamiento y de políticas denominadas neoliberales, precisamente comenzaron a mediados y finales de la década del 70 y se fueron profundizando paulatinamente y estuvieron orientadas en todos los países, absolutamente en todos los países, a disminuir la participación del Estado en la economía, hacerla cada vez, tender a que sean los mercados los que
los que manejan la economía, y este proceso continúa con idas, venidas, con avances y con retrocesos. Vamos a hablar, en algunos videos vamos a analizar el caso de nuestro país con más profundidad en este sentido, y vamos a buscar entender estos avances y retrocesos en el papel del Estado, porque tiene un impacto directo en el esquema normativo que ustedes van a estudiar y revisar a lo largo de su carrera. Bueno, otro análisis importante que hace este capítulo de Castro Ilesa es que menciona concretamente, y está muy bueno, situaciones particulares, especiales, muestra los ejemplos de la importancia que el Estado tiene en la economía para después poder entender de manera más comprensiva cómo la introducción del Estado replantea el modelo de flujo circular. Y menciona algunas cuestiones para que ustedes tengan, que vamos a comentar para empezar a dimensionar el rol del Estado. Primero, la obra pública, lo que se denomina un gran papel del Estado en la economía tiene que ver con la obra pública, las obras de infraestructura, caminos, embalses hidroeléctricos, donde ahí el Estado con el sector privado llevan adelante una actividad económica bien característica de la economía mexicana. El otro tema donde el Estado adquiere relevancia es la cuestión del gasto, lo que se denomina el gasto social, lo que es gasto social, que es una expresión no muy, vamos a ir ajustándola en los diferentes videos. Otro aspecto fundamental donde podemos entrever la importancia que tiene el Estado en la economía es los gastos militares, lo que se denominan los gastos de defensa. Si ustedes quieren tener más información sobre esto, basta revisar los datos, no de nuestro país, pero sí de países que tienen industrias de defensa muy poderosas, como Estados Unidos o como tuvo Inglaterra en el periodo de hegemonía. Y si observamos el mapa de conflictos bélicos en el mundo en los últimos 50 años, vamos a poder empezar a tener una idea de la dimensión de la industria bélica y del gasto bélico en el Estado, lo que se denomina en gasto en defensa, gastos militares. El otro tema tiene relación directa con el video que presentamos sobre el justnaturalismo y el Estado social y el derecho al trabajo. Y se vincula, se refiere a la función social del Estado, que también es social y económica. Tiene que ver con todo lo que, por ejemplo, todo lo que hace la seguridad social. Y no solamente eso, sino en una instancia más concreta, el sistema de salud y el sistema educativo de las economías, que tienen su parte económica. Imagínense ustedes que montar el sistema educativo, producir los servicios educativos, producir los sistemas de salud, los servicios de salud, los hospitales, lo estamos viendo en estos días de pandemia, tiene una gran importancia. La infraestructura que mencionábamos, ¿no? Aeropuertos, redes ferroviarias. Y ahí surge el tema, un tema muy, muy importante, porque tiene que ver, directamente tiene que ver con esta cuestión de la idea de economías mixtas, la idea de que en realidad el modelo de flujo circular nos presenta, en su versión original, nos presenta una imagen bastante incompleta, una descripción bastante incompleta de lo que son las economías
reales, existentes, que son todas economías mixtas. Todas economías mixtas. Con diferentes formas, intensidad y nivel de participación del Estado que tiene la conformación de estas economías mixtas, sus características particulares, tiene aspectos jurídicos y normativos muy importantes. Retomando la cuestión que conversábamos sobre el Estado planificador, resulta interesante el capítulo de Castro Iglesias porque presenta la idea de Estado desarrollista, que sería una instancia, es un tema, una visión desarrollista del Estado, es un tema muy interesante, vamos a hacer un video porque tiene mucha relevancia jurídica, mucha relevancia económica, esta visión esta idea del Estado desarrollista. Porque cuando nosotros analizamos los periodos de gobierno desarrollista en Argentina y en nuestras provincias, y vamos a traer ejemplos, vamos a observar claramente cómo se generaban tramas jurídico-normativas políticas que permitían la ejecución de los objetivos de este Estado desarrollista, que como su nombre lo indica, era precisamente avanzar hacia el desarrollo. Obviamente que en el marco de una concepción desarrollista del Estado, que vamos a seguir profundizando, cambia totalmente la política económica, el concepto de política económica. Y en este punto sí debemos detenernos porque es extremadamente importante marcar las diferencias concretas en la vida social, en la vida sociedad, que representa, que aparecen cuando hay una concepción de la política económica con más presencia del Estado, y cuando hay una política económica que busca disminuir la presencia del Estado. Bueno, de hecho, nuestra experiencia, la lectura de la información concreta de todos los días nos permite plantear la diferencia. Pero, paradójicamente, bien, entonces retomando, es importante que ustedes empiecen a analizar la política económica de este gobierno, de otros gobiernos pasados, de gobiernos de otros países, para que comprueben esto que les estoy diciendo, que hay políticas económicas que constituyen una especie de negación de la política económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay políticas económicas que buscan disminuir el papel del Estado, reducirlo al mínimo. Entonces, es un poco paradójico, pero sería una política económica de la no política económica. Presenta Castro Iglesias algunas dimensiones del Estado también vinculadas con esto que estábamos comentando, interesantes, muy interesantes y directamente vinculadas con lo normativo y con lo que va a ser la profesión de ustedes. Por una parte está, y también la vamos a desarrollar, el sistema de seguridad social. Fíjense ustedes, ¿a qué llamamos sistema de seguridad social? Básicamente a la conformación de un sistema de protección de ciertos derechos o ciertos bienes y servicios básicos que se implementan a través de derechos jurídicamente, como puede ser el derecho a la jubilación, a una pensión, por invalidez. Esto
esto es lo que da lugar, da lugar a una estructura económica importantísima. Pensemos, por ejemplo, en el ANSES. El ANSES es una muestra de un esquema de seguridad social que existe en la Argentina desde hace muchos años. El PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI, ahí tenemos ejemplos de cómo el Estado va configurando una estructura económica y social que tiene por objetivo esto que se denomina seguridad social, que no es otra cosa que la provisión de ciertos bienes y servicios que se estiman y se declaran mediante normas jurídicas fundamentales como derechos de la población. Fíjense ustedes que en el caso de la salud, de la educación, tenemos también cuestiones y aspectos sumamente interesantes para analizar y para conversar, porque tenemos dos sistemas de salud, yo diría de salud tres sistemas. Existe la educación pública y existe la educación privada. ¿Cuál es la diferencia entre una universidad pública y una universidad privada? Esa es la pregunta. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo el Estado genera un circuito económico diferente al circuito de la educación privada. La educación privada sería explicada o se explicaría fácilmente a través del modelo de flujo circular, ¿no? Es decir, es un bien, es un servicio de la educación, se paga, mercado de bienes y servicios, las familias tienen que percibir un ingreso para poder educar, para poder pagar la educación. En el caso de la educación pública es distinto, pero yo quiero resaltar un tema. No es distinto porque no existe, no es distinto, es distinto en el sentido de cómo se produce, cómo se distribuye, pero en ambos casos hay producción de un servicio. El Estado produce educación, así como las universidades privadas producen educación. En el caso de la salud tenemos, y además existen casos similares en educación también, tenemos tres modelos, y ahí podemos utilizar de nuevo el ejemplo que hablábamos para entender la diferencia entre estatal y público, porque tenemos la salud pública, los hospitales, tenemos la salud privada y tenemos las obras sociales, que son sistemas de generación y canalización de servicios de salud que, si bien son privados, tienen objetivos públicos. Es decir, las personas que tienen posibilidad de afiliarse, están en un sindicato, acceden a ser beneficiarios de una obra social. Nosotros tenemos SOSUM, nuestra obra social en la universidad, donde aportamos, con un sentido colaborativo, aportamos para poder tener derecho a recibir beneficios y no tener que recurrir plenamente al sistema de salud privado. Hay un tema extremadamente importante que está siendo discutido en estos momentos de pandemia, y además en estos momentos en que esta avanzada ideológica y política del neoliberalismo parece estar, por lo menos, siendo cuestionada en algunos planos, en algunos aspectos, que es relacionado con lo que hablábamos recién, el sector público como proveedor de empleo. Y acá, este es un tema que yo quiero dejar claro es muy importante, porque hay una cantidad de prejuicios respecto de que el empleo en el Estado
es distinto al empleo en el sector privado. Y esto no es así. Es decir, las características, la productividad, la forma de trabajo y la inversión pueden variarse, pueden alterar, pero no toda la masa de empleo del sector público, que es importante en todas las sociedades, precisamente es el factor trabajo, si queremos utilizar un lenguaje neoclásico, el factor trabajo necesario para producir toda esa cantidad de servicios. Pensemos en la cantidad de gente que trabaja en los hospitales, en las enfermeras, en los profesores, en los maestros, en los empleados públicos que trabajan en distintas oficinas. Entonces, todo ese empleo público está orientado a la satisfacción de estos servicios, que son servicios esenciales para la sociedad. De manera que, y esto es lo importante, a mí me interesa, esto lo vamos a seguir trabajando en otros videos, de manera que el Estado aparece acá con un papel sumamente importante, que es como asignador del trabajo en la sociedad. Entonces, así como en el modelo de flujo circular, versión original, tenemos al mercado de trabajo como un mercado, con todo lo que hemos analizado, recuerdan la conversación que tuvimos sobre Ricardo, sobre Smith, la visión de cómo surge la figura del trabajador que no tiene medios de producción, todo esto lo podemos traer aquí para entender esto. Y acá el Estado aparece en la sociedad como un mecanismo alternativo distinto, diciendo, miren, el Estado va a proveer determinados servicios que también podrían ser derivados al mercado, y para esto necesita conocimiento, necesita técnicos, necesita trabajadores, necesita lo que se denomina el recurso trabajo en términos generales, y de esa forma el Estado sirve para organizar el trabajo y el empleo en una sociedad. La expresión gasto público, que vamos a ir revisando también, se utiliza normalmente en mucha bibliografía. No es muy apropiada para describir todo esto que estamos conversando y que estamos mostrando sobre la importancia del rol del Estado como gran productor de bienes y servicios en la sociedad. Entonces, aparece ahí un primer gran flujo, con la aparición del Estado, un primer gran flujo de bienes y servicios que se generan y se producen en el Estado y que se derivan a las familias y a las empresas, porque las empresas, la mayoría de las empresas usan los servicios del Estado, y que debemos interpretar, debemos entender, debemos estudiar como un mecanismo alternativo, un mecanismo social, económico, alternativo al mecanismo puro del mercado. Y la palabra gasto público no es demasiado feliz para traducir todo este mecanismo nuevo que queremos mostrar. Por otra parte, y vamos a finalizar este video, con algo que ustedes a lo largo de la carrera van a estudiar muchísimo, y por eso es necesario conocer la base económica y social sobre la cual después la norma se construye, y cómo la norma construye a la vez y se determina lo normativo con lo económico, y tiene que ver con la función tributaria del Estado, el poder coercitivo del Estado. Recién conversábamos sobre la existencia del mercado como planteando o armando en una economía, en una sociedad, un circuito de generación de bienes y servicios alternativo al mercado. Ahora, salvo en el caso de las empresas del Estado, donde hay una conjunción bastante particular
porque es una empresa que el Estado funciona como empresa privada, vamos a seguir hablando de esto, el Estado no cobra precios estrictamente por los bienes y servicios que produce. Entonces, ahí tenemos, aparece la otra parte del Estado, que es el Estado como ejerciendo un poder coercitivo, constitucional, normativo, ajustado a normas, un poder coercitivo, que le permite cobrar tributos. ¿Qué son los tributos? Bueno, son parte de la riqueza y del ingreso que genera la actividad de los mercados, el Estado lo capta para poder completar el circuito de producción y financiarse como productor de bienes y servicios. Bueno, acá esto es importantísimo, lo vamos a ir puliendo, lo vamos a ir viendo con detalle, qué tipos de tributos, todo esto después ustedes lo tienen que compatibilizar con las materias que cursen posteriormente, derecho público. Pero ahí aparece el rol redistributivo del Estado. También el Estado está redistribuyendo parte, está reformulando, redistribuyendo ese flujo circular que en parte genera el mercado. En el caso del sistema de seguridad social, hacemos esta reflexión final. A veces tenemos que deconstruir esta idea vulgar de que la jubilación es una recompensa por haber aportado. No es así, esto no es así ni jurídicamente en nuestro esquema. En nuestro esquema normativo, legal y en nuestra sociedad, sino que el sistema de seguridad social, las jubilaciones están sustentados sobre lo que se denomina un sistema de reparto, donde hay un compromiso entre generaciones. Las generaciones que trabajan aportan no para cobrar su propia jubilación, sino para que cobren jubilación quienes en generaciones anteriores aportaron. Entonces, hay que mirar el sistema de seguridad social como una serie de compromisos intergeneracionales. Bueno, culminamos este video, primer video sobre las cuestiones del Estado, capítulo de Castro y Leza, y continuamos en los próximos.